Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Hay canciones que se quedan en tu mente. Melodías que tarareas sin darte cuenta. Pero, ¿qué pasaría si una de esas canciones no quisiera salir de tu cabeza? Y peor aún, si no la escuchaste tú, sino algo más. Esta es la historia de la canción maldita. Isaac era amante de la música. Pasaba horas buscando grabaciones antiguas, rarezas que nadie más conocía. Una noche, encontró un archivo de audio sin nombre en un foro de coleccionistas. Una canción perdida de los años 30 decía la descripción. No tenía título. No tenía artista. Solo un link de descarga. Curioso, lo bajó y presionó play. Era hermosa, pero inquietante. La voz era dulce, pero había algo extraño en ella. Como si la cantante no estuviera sola. Como si alguien más susurrara detrás de cada palabra. Isaac sintió un escalofrío, pero pensó que tal vez era su imaginación. Hasta que la escuchó, cuando su computadora ya estaba apagada. Esa noche, despertó de golpe. Había alguien tarareando la canción. Se giró de inmediato. Pero su habitación estaba vacía. Intentó ignorarlo, pero la canción comenzó a aparecer en todas partes. En la radio. En la televisión. En el sonido del viento rozando la ventana. Y luego, la vio. Una sombra reflejada en la pantalla de su computadora. Una silueta tras la puerta entreabierta. Unos labios moviéndose sin hacer sonido, hasta que lo hicieron. Canta conmigo. Desesperado, Isaac buscó al usuario que subió el archivo. Envió un mensaje frenético. Por favor, dime qué es esto. ¿Cómo la detengo? La respuesta llegó minutos después. Lo siento, pero ya no está solo. Isaac sintió que algo lo observaba. La pantalla de su computadora parpadeó, y la canción comenzó a reproducirse sola. En ese instante, un sonido de notificación. Un nuevo mensaje del usuario. Perdóname, pero no quiero estar solo en esto. Isaac sintió un nudo en el estómago. Ese mensaje no era una advertencia. Era una confesión. Aquel hombre también había sido víctima. ¿Y ahora? Isaac era parte de la maldición. Isaac miró su computadora con la respiración entrecortada. La canción seguía sonando. Pero algo en su mente le decía que tenía que hacerla parar. Fue entonces cuando llegó otro mensaje. De un usuario nuevo. Hola, vi que descargaste la canción. ¿Sabes de qué trata? El cursor parpadeaba en la pantalla. Isaac sintió el sudor frío recorriéndole la espalda. Era su oportunidad de advertir a alguien. De evitar que otra persona pasara por lo mismo. Pero entonces lo entendió. La única forma de librarse de la canción era pasándosela a alguien más. Como lo hizo el primer usuario. Como lo habían hecho antes de él. El sonido de un tarareo comenzó a resonar en su habitación. Cada vez más fuerte. Cada vez más cerca. Isaac tragó saliva. Movió el cursor. Y escribió la respuesta. No tengo idea, pero suena increíble. Aquí tienes el link. Pero nada cambió. La canción seguía sonando en su cabeza. Las sombras en su habitación no desaparecieron. La sensación de algo respirando a su espalda no se desvaneció. Y entonces, no puedes escapar. Isaac despertó con la brisa nocturna en su rostro. El suelo rugoso bajo sus pies. Frío. Duro. Se dio cuenta de que estaba de pie, en el borde de la azotea de su edificio. El viento helado le despeinaba el cabello. Abajo, la ciudad seguía su vida, ajena a su presencia. Y en su cabeza. La canción. La maldita canción. Un tarareo suave salió de su propia boca. Pero él no quería cantar. Salta conmigo. La imagen de la sombra apareció reflejada en el cristal del edificio frente a él. Estaba justo detrás de él. Sonriendo. Esperando. Isaac intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. La melodía se volvió cada vez más fuerte, más intensa, hasta que fue lo único que pudo escuchar. A la mañana siguiente, las noticias reportaron algo escalofriante. Esta mañana, 4 personas han saltado desde los techos de sus edificios. Testigos afirman que, antes de hacerlo, todos tarareaban la misma canción. Isaac nunca supo que su intento de librarse de la maldición fue en vano.
Nunca entendió que no se trataba de transmitirla, sino de sumarse al coro. Y ahora, la canción sigue buscando nuevos cantantes. Quizás, tú ya la estás tarareando sin darte cuenta. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.